Bueno, pues buenos días. Biblioteca Almudena Grandes, ¿verdad? De Móstoles. Mi nombre es Sergio Delgado Jiménez. Soy profesor de artes plásticas, artista plástico. Me voy a hacer una presentación así curricular para que alguien sepa con quién estáis hablando. Esto que se suele decir, usted no sabe con quién está hablando, pues ahora lo voy a solucionar. Soy el responsable del aula de formación en artes plásticas del Ayuntamiento de Getafe. Tengo mi propia escuela en Madrid, Espacio Contemporánea, que codirijo con una artista escultora. Gestiono desde hace 16 años un programa de divulgación de las artes plásticas y la historia del arte, que se llama Arte Activo, que ahí está el logotipo, ese 12, eso es que es antiguo este cartel, porque vamos por el 16 ya. ¿Y qué más? Y llevo casi 20 años, empecé en el 2007, trabajando en Arcomadrid como experto en arte contemporáneo, asesorando a los visitantes, a los coleccionistas, etcétera, etcétera. Bueno, más o menos así, por encima, un poquito, pues es mi currículum. Me da un poco pudor decir estas cosas porque lo único que denota no es currículum, sino edad, así que, pero bueno. Y, según he comentado, pues vais a tener una visita a una exposición sobre novela negra, puede ser, y todo este ámbito. Yo, por ejemplo, llevo colaborando cinco años, no sé si os suena el festival que dirige Lorenzo Silva, que se llama Getafe Negro, ¿sí, verdad? Pues ahí llevo colaborando en este festival, dando charlas relacionando la historia del arte y las artes plásticas con la novela negra. Entonces, más o menos conozco un poco esa relación. Y esta breve charla me han dicho que en torno a 1 hora y cuarto os tengo que liberar y yo me enrollo muchísimo. Si alguien se desespera puede salir sin ningún problema. Yo procuraré ser breve y conciso. Es que me estoy acordando de una cosa que decía Ortega, que el mejor secreto de un conferenciante, de esto no debería contarlo al principio de la conferencia, pero bueno, el mejor secreto de un conferenciante es que cuando dice ya estoy terminando, porque a partir de ese momento ya puedo decir el rato que quiera. Entonces, si veis que digo yo con esto acabo, es que a lo mejor tiro 1 hora más, pero bueno. Esta charla se llama Crimen sin castigo en las bellas artes. Es simplemente un juego de palabras, haciendo referencia a la novela de Dostoyevsky, ¿verdad? Crimen y castigo. Y hablando del crimen sin castigo en las bellas artes. Bueno, esto del sin castigo no es del todo cierto porque bastante tienen los artistas con dedicarse a lo que se dedican, bastante castigo es para ellos dedicándose a las artes, así que ya están sancionados por eso. Pero sí esa relación de las artes. Me voy a centrar fundamentalmente en la pintura, algo de fotografía veremos y algo de escultura un poquito veremos en este repaso. Pero lo interesante es ver cómo este tema tan turbulento del crimen y de la delincuencia y de la violencia, etcétera, etcétera, es recurrente en el ser humano, porque forma parte de nuestro ADN, por desgracia o por suerte, no, mejor por desgracia, ¿verdad? Pero todas las crisis que tiene el ser humano para evolucionar vienen encadenadas, o desencadenadas, bueno, lo diré bien. Ocasionadas, gracias. Menos mal que estoy con un club de lectura. Por la presencia precisamente de la violencia, ¿verdad? Y fijaos, los artistas van a ser, sobre todo el arte, la definición de arte contemporáneo es el arte que ocurre en el momento en el que vive el autor, nada más, es así de sencillo, no hay que darle 1000 vueltas. Entonces, ¿qué ocurre? Que va a ser reflejo de lo que ven alrededor y por eso van a tener esa cierta necesidad de representar lo que ocurre. Fijaos en esta imagen que tengo en el cartel, que la voy a liberar de todo lo que pone ahí. ¿Lo veis? Que es un cuadro que se llama Interior. Es un cuadro tremendo, no sé qué os parece, pero es impactante a todas luces. Y además pertenece también a un ámbito que es el ámbito escenográfico. Es decir, vemos aquí que de pronto hay casi un montaje en el que nos invita a través de la luz a descubrir qué es lo que está ocurriendo en esta escena. Es una escena de interior, es una escena asfixiante, es una escena bastante tóxica en cuanto a la luz. Veis esa luz de la lámpara que ilumina toda la estancia y genera una penumbra. Percibimos un color blanco, el famoso color blanco que puede ser de la pureza, de la inocencia, de la virginidad, etcétera, etcétera. Puede ser un color blanco simbólico o sin más es simplemente el camisón y la luz y la maleta de esta figura que está ahí con el hombro descubierto, dando la espalda
a alguien y de repente miramos hacia la derecha del cuadro y en la penumbra descubrimos a un señor que está taponando la puerta con una expresión jerarquizada, es decir, está por encima de la figura, con una sombra proyectada en la parte superior que genera una especie de elemento fantasmagórico, una especie de poder. ¿Lo veis? Fijaos qué curioso este cuadro, porque este cuadro pertenece a la obra de Edgar Degas. Degas es el pintor de las bailarinas, ¿verdad? El pintor impresionista, bueno, el menos impresionista de los impresionistas, porque era el más académico de los impresionistas, pero de pronto genera una especie de escena que puede ser costumbrista, pero que nosotros, sin conocer nada, sí que sentimos que algo pasa, algo con una tensión muy grave. ¿Lo veis? Fijaos que el cuadro se llama Interior, eso es evidente, no hay escapatoria, y sentimos que esa escapatoria no hay porque está precisamente ocupada por la figura que tenéis a vuestra izquierda, ¿verdad? Y entre paréntesis en el título se llama La violación. Claro, cuando ya estamos condicionados, si hubiese empezado por ahí, quizá no descubrimos todo este tipo de cosas. De forma que estamos ya en todo ese lenguaje de lo que podía ser la novela negra, es decir, lo lúgubre, lo incontrolable, la pérdida de la seguridad y de la estabilidad por parte de esta figura que es blanca, que está totalmente débil y frágil alrededor de esta figura. ¿Vais viendo? De forma que un señor que se dedicaba a estudiar el movimiento y a estudiar la fotografía, porque Degas fue uno de los primeros fotógrafos, cuando aparece la fotografía pictorialista, es uno de los primeros fotógrafos que empieza a investigar con el desencuadre, etcétera, etcétera, en algún momento de su biografía siente la necesidad por contar algo que ha sucedido cerca. Posiblemente no haya sucedido, pero sí sucedía. Estos tratos hacia la mujer, de esto hablaremos un poco por dentro del crimen y en la historia del arte hay que revisar estas cosas, pero sobre todo esa sensación de sentir la necesidad de contarlo y que el espectador sienta algo, ya no es tan alegre como unas bailarinas ensayando, ¿verdad? O unos músicos en un teatro, de repente es algo muy potente. Hay referencias sobre esta obra que hablan de una influencia de la literatura de Émile Zola para describir este espacio. Posiblemente Edgar Degas leyó algún texto de Zola en alguna de sus novelas y eso fue el punto de partida para generar una obra que acerca mucho a un problema tan evidente como puede ser el maltrato, la prostitución, etcétera, etcétera. Pues hemos empezado duro, ¿eh? Veo las caras, ¿eh? La semana pasada estuve dando una charla sobre Edvard Munch y ya desde el principio dije, habéis decidido un día muy bueno para la tristeza. Bueno, pues aquí veis que es todo muy potente. Por ejemplo, hablando de Edvard Munch, tenemos esta otra pieza, ¿eh? Y fijaos en estos cuadros que os estoy enseñando ahora que pertenecen al ámbito del contexto, es decir, llevan al espectador a un estadio. Es como cuando vamos a ver una película, pues entonces llegamos allí y el director y los actores y el montaje te transportan a algún sitio. Es un poco parecido a lo que ocurre también en los museos. Las 2 horitas que estás en un museo parece que has hecho un salto en el tiempo, pero ¿hacia qué tiempo? Pues aquí, por ejemplo, Munch nos presenta esta figura grotesca, que es un poco goyesca incluso, ¿lo veis? Y si veis alguna característica, hay 2 características que a mí me llaman mucho la atención en este cuadro, y es un poco la soledad. Es decir, este hombre está solo, ¿lo veis? No se ve, yo no atisbo ninguna figura por ahí, salvo este señor que además coincide su cabeza con el punto de fuga, es decir, con el final de las 2 líneas del camino, lo cual hace que el espectador, la mirada irremediablemente se vaya a su rostro. Y la otra cosa que me llama mucho la atención es el color del rostro, ese color verde, ¿verdad? Ese color verde que es absolutamente antinatural. Es un color casi, ni siquiera es enfermizo, ¿eh? Es un color tóxico. El cuadro se llama El asesino, ¿eh? Entonces, de nuevo, si os digo el título al principio, ya está todo condicionado, pero como artista plástico, profesor de arte, me interesa mucho el lenguaje visual, la percepción. Entonces, acabamos de ver 2 obras que son tremendas, en las que no hacía falta ni siquiera el título para que nosotros, como consumidores de arte o como espectadores, de repente nos dejásemos llevar por esa sensación tan angustiosa que generan estas 2 composiciones. ¿Lo veis? Además, la pintura y las artes relacionados con la serie negra pues tienen algunos elementos que reconoceréis muy bien, ¿verdad? ¿Os suena esta obra? ¿Sí? Los halcones de noche, ¿no? Los noctámbulos, los nighthawks.
de Edward Hopper, 1942. Aquí no hay ningún asesinato, no hay ningún crimen. De hecho, puede ser una escena en la que no haya delincuencia ni delito, ¿verdad? Pero sí que hay una estética que nos lleva precisamente a ese ámbito de los años 40, 50 en Estados Unidos, con esos sombreros, con esa luz de nuevo semi-amarillenta, verdosa, que pertenece a lo artificial, a lo tóxico, a lo suburbial, a lo que está fuera del horario rutinario. Es decir, aquí no se está en hora de trabajo, por decirlo así. Hay un ambiente de soledad. El único que está obligado a estar allí es el camarero. Y dos figuras que están hablando pero ni se miran entre ellas, como si fuesen dos muñecos inanimados, ¿lo veis? Y otro señor que está de espaldas esperando a quién sabe qué. ¿Veis? De pronto Hopper en su pintura lo que provoca o lo que pretende, y lo consigue yo creo, es despertar en el espectador una historia. No sabemos si ha ocurrido algo antes o va a ocurrir después. ¿Lo veis? Entonces estamos en ese terreno absolutamente narrativo de la elipsis. No pasan cosas, pero tengo la sensación que o van a pasar o ya han pasado. Esto es absolutamente literario. Y en este caso Hopper, que era muy cinematográfico, Edward Hopper, sabéis que era un pintor que le gustaba mucho ir al cine, iba con su cuaderno y cogía apuntes de las películas y de ahí conseguía encuadres para sus cuadros. Y muchas películas también lo hicieron en sentido contrario. Por ejemplo, lo que tenéis ahí a la izquierda, a vuestra derecha, es un cuadro de Hopper, esa casa sobre la vía, ¿lo veis? Y lo que tenéis a vuestra izquierda es la casa de Psicosis, ¿verdad? Bueno, siempre contó Hitchcock que para diseñar esta escenografía se basó en el cuadro de Edward Hopper. ¿Lo veis? De forma que va a haber una relación directa entre esta personificación de los objetos. Fijaos que esto es muy interesante para sentir miedo. Es decir, de pronto la casa, tanto la de Psicosis como la casa de Edward Hopper, están en un plano superior a nuestra mirada. ¿Veis? La línea del horizonte en la parte inferior, la línea del horizonte en un cuadro representa la mirada del espectador. Cuando un artista lo pone muy arriba, está elevando al espectador. Cuando lo pone muy abajo, le está tumbando en el suelo. ¿Veis ahí esa vía del tren y esa parte inferior donde nosotros estamos por debajo de la casa y la casa de repente se alza en el centro del cuadro como si fuese casi un tótem? No me deja respirar. Solo veo la casa y veo las ventanas que podían ser ojos, como pasa en el cuadro, en el fotograma de Psicosis. ¿Lo veis? De manera que de pronto siento esa especie de animación de algo inanimado. Es decir, esta casa tiene un poder especial, no sé cuál. En la obra de Psicosis, por supuesto, porque dentro había un psicópata. ¿Lo veis? Y vemos la película y lo descubrimos. Sin embargo, en Hopper nunca nos va a dar explicaciones, siempre nos va a dejar en esa sensación de quedar todo retenido. ¿Lo veis? ¿Qué tal? ¿Se entiende esto más o menos? ¿Bien? Bueno, pues continúo con esta imaginería dentro de las artes de los años 40 o 50 del crimen tradicional, de la novela negra tradicional de gabardinas y pistolas, ¿verdad? Y paso a uno de los artistas, se me ha tapado un poquillo, pero es Luigi. ¿Veis ahí a vuestra izquierda un señor que está fumando un puro, que tiene una cámara? Bueno, no sé si lo conocéis. Este señor fue un fotógrafo en los años 40 y 50, uno de los fotógrafos más famosos y con más cara dura de la fotografía, ¿verdad? Porque él mismo se autodenominó el mejor fotógrafo de la historia. Y tuvo dos fases en su trabajo fotográfico. Una fase en la que se dedicó. De hecho, hay una película de Joe Pesci que se llama, no recuerdo ahora cómo se llama, El ojo público, que está basado en este fotógrafo. Y entonces este fotógrafo se enteraba enseguida de cuando había un asesinato. Años 40, años 50, la mafia en Nueva York, imaginaos, había asesinatos continuamente. Él se enteraba el primero, no sabemos cómo, o si sabemos cómo, tenía sus contactos, iba allí a fotografiar esas escenas. Y esas escenas iban a ser resumen y resultado de un momento contemporáneo, de un momento coyuntural, ¿verdad? Él llegó un momento que tenía tal rivalidad con los otros fotógrafos que generaba escenografía. A veces fabricaba un poco la historia. Por eso él decía que sus trabajos más sencillos era cuando había un cadáver, porque dice, cuando hay un fiambre no tengo que tocar nada.
pero a veces quería que hubiese una pelea y tal, entonces cogía a dos chavales de la calle, les ponía a pelear y hacía la foto y luego se vendía como que había habido un acto de delincuencia, etc. A veces hacía trampas. Esta es la parte interesante de Luigi, porque sus fotos son magníficas. Es que fijaos en esa, sobre todo la foto de vuestra derecha, esos gángsters que están con la cara tapada, que no quieren que se vean, con los sombreros, que me parece fantástico. Después están detenidos. ¿Cómo habrán conseguido Luigi meterse en el furgón de la policía para hacer la foto? Entonces aquí ya tenemos dudas si está todo preparado o se metió dentro del furgón, pero revela además por las vestimentas y tal, una época muy concreta, y la que he puesto a la derecha es una más sencilla para Luigi, que es el resultado de un asesinato, donde tenemos una figura que ya está muerta en el suelo y la pistola. Fijaos en la composición, era muy buen fotógrafo. Las dos fotografías tienen un sentido compositivo muy interesante, muy dinámico, nos lleva a buscar por la zona. Luego Luigi se estropeó, se fue a Hollywood, dejó Nueva York y se dedicó a hacer fotografías de los famosos. Y descubrió una técnica en la que distorsionaba los revelados y hacía caricaturas de las caras de Charles Chaplin, etc. Le llegó a conocer a Warhol y a retratarle, y ahí ya su periodo, vamos a decir, artístico interesante fue en declive, porque a él le gustó mucho la fiesta, el dinero, Hollywood era muy tentador, en Los Ángeles no era Nueva York precisamente, y ahí su obra va por otros cauces. Pero es cierto que Warhol conoce a Luigi y Warhol va a utilizar su trabajo para hacer otra representación fotográfica. Fijaos aquí en el año 64 estas fotografías que tenéis en la fachada superior, que fue una especie de exposición universal de arte en Nueva York en el año 64, en la fachada del edificio donde estaban las obras de arte. Warhol, basándose en las fotos de Luigi, lo que hizo es generar un mural donde había los 10 delincuentes más buscados en Estados Unidos. Entonces simplemente consiguió las fotografías de frente y de perfil de comisaría, o mejor, más que de comisaría, Se Busca, y las expuso de esa forma. ¿Lo veis? Generando una descontextualización. Esto es importantísimo para entender la historia, el arte contemporáneo. Es decir, esas fotos tienen un efecto práctico. Cuando la policía utiliza esas fotos es para encontrar a este señor que tiene esos rasgos, ¿verdad? Pero cuando un artista las coge y las saca de la comisaría o del sitio en cuestión y las eleva a categoría de arte, de repente esa forma de ensalzarlo hace que se genere un mensaje. Ya no me interesa tanto encontrarlos como que son delincuentes que están sueltos. Entonces ya no está hablando de cada asesino o de cada criminal, sino de que está hablando de lo inseguros que estamos porque esos 10 tipos estaban sueltos por Estados Unidos. ¿Lo veis? Entonces, los artistas van a buscar este tipo de metáforas en las artes plásticas y en las artes visuales, ayudándose de lo que ocurre alrededor. ¿Lo veis? Y por supuesto, como estamos en el ámbito del crimen, pues hay siempre una cierta violencia latente. Cuando vemos la foto de un criminal, sentimos un poco este temor. Aquí no tengo la foto, pero hace como 10 años, en una Galería Arcade de Londres, explicando unas fotografías de la ciudad de Los Ángeles, de un fotógrafo norteamericano, eran fotos insulsas. Simplemente era foto de un parking, no había ni composición. Otra foto de un parque en otoño, con el tobogán vacío, las hojas por ahí, un charco. Otra foto de una calle que no tenía ningún interés, etc. Y yo explicaba a la gente que asistía esas obras. Y la gente las miraba y decía, bueno, pues estas fotografías las hace cualquiera, esto es de que lo hago yo, ¿verdad? Pues es verdad, pero es que en este caso era verdad, eran fotos absolutamente insulsas. Pero claro, cuando de repente a los asistentes les decías, bueno, el autor se ha dedicado a buscar sitios en Los Ángeles donde se ha cometido un asesinato. Y ha ido y ha hecho una foto de cómo está en la actualidad. Y son sitios totalmente aleatorios. De pronto, todo el mundo abría los ojos y se acercaba a ver la foto más de cerca, es decir, a ver si queda algo del asesinato. ¿Lo ves? Una mancha o algo, pero no, habían pasado a lo mejor años. Pero entonces, fijaos, la narrativa en el arte es fundamental para comprender el arte conceptual. Bueno, todo esto, que me he metido ahora en profundidades del arte conceptual y voy a salir inmediatamente, tiene un origen que es en lo siguiente.
en las cuevas de Altamira. Bueno, esto no es Altamira, esto es... ¿cómo se llama? Las cuevas... lo diré ahora me acordaré, que hay entre Castellón de la Plana y Teruel, Maestrazgo, la zona de Maestrazgo, por ahí toda esta zona, que tenemos varias cuevas, y ahí vamos a ver cómo el origen de la pintura y el origen de toda la representación artística aparece a través de las pinturas rupestres, ¿verdad? Veis aquí estas dos figuras que no sabemos si están bailando, si están cantando, si se están peleando, no tenemos claro, pero sí que vemos que son antropomórficas, es decir, que representan a seres humanos. Las pinturas rupestres nunca sabremos exactamente para qué servían, no sabemos si tenía un efecto mágico para invocar la caza del reno, del ciervo o de lo que sea, o era narrativo para contar lo que había pasado, o incluso estético para decorar la caverna. Nunca sabremos, como igual tampoco sabremos si están hechas por hombres o por mujeres, porque siempre que veis las ilustraciones clásicas vamos a ver a los pintores rupestres con sus taparrabos. Pero esto es, no sé por qué, porque no están firmadas y no sabemos por qué se atribuye la cualidad artístico-pictórica solo al hombre en este caso. Fijaos que hasta la Edad Media no se firma nada, y la primera artista que firma es Ende, del Beato de Liébana, que es una mujer, una monja, que es la primera que firma obra en la de la que hay constancia. En fin, por eso digo, no sabemos si son pintores o pintoras, pero vemos que sí que hay muchísimo movimiento y una representación pictórica muy eficaz. Tanto es así que se considera esta ilustración que tenemos ahí en la Cueva Saltadora de Castellón como una de las primeras representaciones del crimen en la historia del arte. Porque, ¿qué estamos viendo? Un señor que parece que está corriendo, caminando, que tiene los brazos pegados a la cintura, como si tuviese un problema en el estómago, y si os fijáis en las piernas, pues tienen unas flechas clavadas. Pero es que además tiene estatus social, porque si vemos la cabeza, hay un decorado que podría ser una especie de corona. Algunos teóricos consideran este cuadro, este dibujo rupestre, la primera representación de un magnicidio, porque por lo que sea alguien ha representado este sacrificio, que casi parece un San Sebastián, con esas flechas ahí, ¿verdad? Pero le tenemos intentando huir con las flechas clavadas al cuerpo, como que los de la tribu se han cansado del jefe que lleva la corona y han ido a por él. ¿Lo veis? ¿Qué es lo que tiene esto? Varias cosas. Tiene la representación del cuerpo humano. Por otro lado tiene, como estamos viendo, el sufrimiento y el dolor. Por otro lado el crimen, porque se está matando a alguien y por otro lado el crimen de alguien importante, ¿verdad? Que se puede ser un rey, etcétera, o el jefe de la tribu. Pero sobre todo lo que tiene es la representación de la violencia. Fijaos, en las pinturas rupestres está todo. Picasso dijo, después de las cavernas lo único que hemos hecho es copiar. Y en el fondo es así. Yo hace poco, o hace muy poquito, la semana pasada, estuve dando una charla sobre el graffiti, y ya en las cavernas se utilizaba la plantilla. Esto que utilizan ahora Banksy, que pone una plantilla y con el spray lo rellena, quita y ahí queda la figura. Bueno, pues eso ya por ejemplo, en las cuevas que hay en Argentina, vais a ver estas manos puestas, que simplemente lo que hacían los artistas rupestres era soplar pigmento poniendo la mano, y cuando quitaba la mano ya estaba dibujada la forma de la mano. Quiero decir que lo que dice Picasso, que después de las cavernas lo único que hemos hecho es copiar, es cierto, y tanto es así que ocurre con la representación de la violencia, y tanto es así que Pablo Ruiz Picasso pinta Guernica. Aquí no hace falta que cuente nada de esto, ¿verdad? ¿Lo veis, no? Entonces, esta necesidad de redefinir el concepto de belleza, todo lo que estamos viendo ahora y todo lo que vamos a ver todo el rato es bastante grave, es bastante duro, ¿eh? Sin embargo, pertenece al ámbito de las artes. Esto nos lleva a pensar que la definición de lo bello tiene varias partes. La belleza puede ser canónica, puede ser mensurable, las 7 cabezas de Policleto, ¿verdad?, etcétera, para saber si es perfectamente bello una representación. Pero cuando la representación trasciende lo bello y nos lleva a conmovernos, estamos hablando también de un tipo de belleza. ¿Lo veis? Y aquí Picasso, a pesar de que este cuadro está encargado por la República Española para la Exposición Universal de París de 1937, justo, fijaos, el 37, justo cuando está el conflicto de la Guerra Civil Española en auge,
y lo hacen pensando los responsables de la República que Picasso va a hacer una alabanza a esa República, y cuando van a la inauguración y se encuentran con este mural, empiezan a buscar algún signo que les defienda sus ideas. ¿Lo veis? Y no lo hay. Entonces se enfadan. Claro, Picasso aquí ya no estaba hablando de un elemento concreto, ni de una nación, ni un estado, ni un pueblo, que puede ser Guernica. Está hablando de la violencia, y la violencia es fea, ¿verdad? Y está usando además un lenguaje casi rupestre, brutalista, antinatural, con lo cual el mensaje es mucho más directo. Se entiende mejor el dibujo de un niño que el dibujo de un adulto, porque el adulto tiene que filtrar un montón de experiencias, pero el niño es espontáneo. Picasso dijo: llevo 80 años para dibujar como un niño, ¿verdad? Y aquí todavía lleva el freno de mano echado, si lo comparamos con sus últimas piezas. Pero lo que más trasciende es ese efecto grotesco, como decía antes Goyesco, incluso, de la violencia, de cómo el ser humano no se puede librar de ella. Incluso nos recreamos a través de la literatura negra, por ejemplo, porque nos gusta leer novelas donde hay asesinatos y cosas de este tipo, ¿verdad? Y no quiero decir que seáis psicópatas, ni yo tampoco lo soy, a mí me encanta, ¿no? Porque hay un efecto lúdico, pero en este caso lo lúdico desaparece, y desaparece a través de varias cosas. Elementos como la simbología, pero sobre todo la composición. Fijaos en este cuadro que pertenece a ese ámbito del horror vacui. Está todo lleno de cosas, de forma que es absolutamente dinámico, no me deja respirar, y mire donde mire, pego un respingo, porque miráis al toro y vemos un toro que está sufriendo, miráis a la mujer con el niño que está al lado y es terrorífica, miráis al caballo y está gritando. Fijaos que no deja ningún sitio para la esperanza, salvo en la parte inferior, que en la mano que tiene una espada o un puñal roto, ¿lo veis? Aparece una pequeña florecilla en la parte inferior, no sé si se deja ver. Es el único... Espera, a ver si se ve por aquí el cursor. No se ve el cursor aquí. Bueno, lo veis, ¿verdad? De forma que todo nos invita a sufrir con la violencia, ¿de acuerdo? La acumulación de personajes distorsionados, cosa que va a aprender... Bueno, no, va a aprender no, esto es anterior. Max Beckmann, fijaos este cuadro que es tremendo. ¿Lo veis? La alegría de la huerta. 1918, sí, 1918, Max Beckmann pinta un cuadro que se llama La Noche en Berlín, creo que era en Berlín donde vivía, ¿verdad? Claro, vuelvo a los parámetros de horror vacui, no deja espacio libre en ningún sitio. El único espacio libre es el hueco de la ventana por donde se han colocado esos rateros o esos personajes que van a coger a una familia y la van a torturar. Estamos en 1918, Max Beckmann tuvo la desgracia de vivir 2 guerras mundiales. Incluso en la primera se alistó en el frente y luego comprendió, y como sus amigos expresionistas alemanes, comprendió que fue un error. Muchos murieron allí, otros volvieron desquiciados, y Beckmann, que venía del lenguaje impresionista, va a pasar a un lenguaje totalmente expresionista, o lo que los alemanes llamaron nueva objetividad. Y lo que le va a ocurrir es que después de haber pasado por la guerra, si podéis leer el diario de Beckmann, que estuvo como sanitario en la guerra y acabó destrozado y va escribiendo todas sus experiencias, Primera Guerra Mundial, que es muchísimo más dura que el resto de las guerras, porque ahí sí que se iba al fango. Cuando vuelve, empieza a sentir la depresión que tiene Alemania a través del Tratado de Versalles, que les deja en una posición totalmente disminuida, discapacitada por completo desde el punto de vista social y económico. Lógicamente habían sido responsables, no el pueblo alemán, pero sí los responsables del ejército, de toda esa hecatombe que luego van a repetir con la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Bueno, pues Beckmann, cuando vuelve, empieza a ver esa depresión. George Grosz empieza a pintar a los mutilados que hay por la calle, Oskar Kokoschka, etc. Beckmann se empieza a dar cuenta que a medida que hay una pequeña recuperación en la sociedad alemana, hay unas diferencias brutales. La gente que quiere olvidar e irse de fiesta son los que tengan dinero, y la gente que todavía está mutilada y sin dinero, ¿verdad? Y esto le lleva a una representación pictórica absolutamente grotesca. En este caso tenemos una familia que está en su casa y que entran unos asaltantes
unos rateros, como digo yo, para torturarlos, para quedarse con sus posesiones y además ensayarse con ellos. Fijaos en la vestimenta que tienen esos asaltantes. Hay uno que está fumando en pipa, ¿verdad? Y que tiene un chaleco en el centro con bigote, remangado, otro que lleva una gorra como si fuese un militar, un soldado. Una de las cosas que sufrió más el pueblo alemán durante este periodo de entreguerras es la presión burocrática. Entonces, para conseguir cualquier ayuda había miles de procedimientos, y de aquí Beckmann está hablando de cómo el Estado, lo que quedaba del Estado, estaba angustiando a la población, y lo lleva hasta el terreno de la violencia absoluta. ¿Lo veis? Es tremendo este cuadro. Beckmann es un personaje para tener muy en cuenta. Beckmann, cuando empieza a pintar de esta forma, empieza a tener éxito como profesor universitario y tiene un prestigio bastante potente. A principios de los años 30, cuando empiezan a surgir las burbujas del partido nazi, empiezan a desplazarle de sus cargos de responsabilidad. De la universidad pasa a una escuela, a un instituto a una escuela, hasta que se va dando cuenta que esta forma de pintar pertenece a lo que llamó Hitler y sus amigos el arte degenerado. De manera que en el año 45 él tiene el problema de que es un alemán que no es nazi. Entonces, en Alemania no puede estar, pero tampoco puede estar fuera de Alemania, porque está etiquetado. Y al final acaba viajando a Estados Unidos, donde se sorprende muchísimo porque allí le considera un héroe, le da una plaza en la Universidad de Boston, y el tío está tan contento que le escribe una carta a su ex mujer, con la que tuvo muy buena relación, diciendo: es increíble, en Estados Unidos me han recibido y me hacen hasta entrevistas. Cuando llevaba media vida escondido y pintando unos cuadros tremendos. Tenéis que ver los cuadros que pintó en ese barco que iba desde Ámsterdam a Nueva York, porque son fantásticos por lo que transmiten. Bueno, como vemos, la violencia aparece, en este caso, casi como denuncia. ¿Cómo vamos de tiempo? Fatal, ¿no? No, vamos bien. ¿Vais? ¿Qué tal vais? Bien. ¿Se entiende algo de lo que digo? ¿Si alguien? ¿Sí? ¿Sí se oye? Porque yo... Hay muchos datos, lo siento, pero esto va a ser un resumen así a lo bestia. Va a ser una conferencia brutalista, como está siendo ya. La violencia como elemento de denuncia y también como marca de vida. Fijaos en este cuadro. Uf. Tremendo. Judith cortando el cuello a Holofernes después de cenar con él, de tomarse unas copas y quedar para ir a su casa. Resulta que cuando se despista, le corta el cuello para liberar a su pueblo. Judith es una heroína en este caso, y habla con una sirviente. Es curioso, cada vez que veo este cuadro, no tiene nada que ver, pero lo que me recuerda ese perfil de esa mujer mayor a la vieja friendo huevos de Velázquez. Pero cierro paréntesis, porque ahora iríamos al debate de la influencia caravallista en Pacheco, que es su obra de Velázquez, y por supuesto en Velázquez. Cierro paréntesis por completo. Pero fijaos la brutalidad de la representación. Es descarnadora. De forma, textos que pertenecen al Antiguo y al Nuevo Testamento están desarrollados de una forma brutal, de una forma mundana, no idealizada, que molesta, ¿verdad? Que duele, que potencia mucho el mensaje. Uno de los problemas que tuvo Caravaggio, que es el autor de esta obra, es que empezó a utilizar modelos que pertenecían a su entorno cercano y composiciones en las que nosotros participamos de la escena. Fijaos en la altura de las cabezas y en la altura de nuestra mirada. Estamos dentro de la escena. No soy un voyeur que estoy escondido en algún sitio viendo la escena. No, aquí estoy dentro. Entonces pertenece a ese ámbito tan cercano. La Iglesia se molesta porque no idealiza, pero al mismo tiempo con Caravaggio se alegra porque es eficaz con el mensaje. ¿Lo veis? Entonces, claro, ¿qué pasa? Que un tipo que se mueve con tanta facilidad en la representación de la violencia, algo le pasa a él. Bueno, ahí le tenemos autorretratado. No sé si hay, por aquí, no sé si alguien pinta o dibuja, o en este foro escribís más, ¿no?, que dibujar y pintar, o leéis mucho, ¿no? Entonces, pensad por un momento el vértigo que supone para un artista autorretratarse.
Porque el autorretrato es una narración de la percepción que tiene uno de uno mismo y también de la que quiere proyectar. Entonces, cada vez que vemos un autorretrato, pues vemos los autorretratos de artistas jóvenes como Rembrandt en su primera época, que se autorretrata con la barbilla un poquito elevada o mirándote como diciendo me voy a comer el mundo, y sin embargo cuando se autorretrata por última vez vemos a un anciano decrépito que nos mira riéndose como Zeuxis, ¿verdad? Donde nos está expresando perfectamente cómo se siente él y qué es lo que quiere proyectar. Claro, entonces, sobre esa premisa, si te autorretratas de esta manera, ¿qué quieres proyectar? ¿Verdad? O sea, una angustia vital en la biografía de Caravaggio. Caravaggio sí que podría ser el protagonista de esta charla, porque fue un delincuente absoluto. Caravaggio estuvo encarcelado por peleas, por uso de espada cuando no estaba permitido, por clavarle un hacha en la cabeza a un notario, y menos mal que no le mató en ese caso, pero tuvo una trifulca. Y era tan buen pintor que tenía buenos contactos que le iban salvando, entonces él iba entrando a la cárcel, saliendo poco a poco. Una vez, fijaos cómo era el tipo, que una vez en un bar, en un restaurante, les pusieron 6 alcachofas cocinadas, no sé si conocéis esta anécdota, y 6 estaban cocinadas con aceite y 6 con mantequilla. Y entonces el camarero puso las alcachofas y Caravaggio dijo, ¿cuáles son las de aceite y cuáles son las de mantequilla? Y el camarero, que no lo tenía muy claro, dijo, bueno, cuando las pruebe usted se enterará. Y Caravaggio sacó la espada y se tiró a por él. O sea, imaginaos cómo era el tipo, ¿verdad? Era eso exactamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que esa actitud virulenta, violenta, va a trascender su obra. El top de Caravaggio fue cuando en un juego de algo parecido al tenis, entre tenis y fútbol que se practicaba en Roma, tuvo una pelea con Taglione, que era un mafioso de la zona, y empezaron a discutir porque este punto lo has ganado tú, no lo he ganado, si lo he ganado, tal, no sé qué, y entonces aparecieron las navajas y los cuchillos, y finalmente a Caravaggio se le fue la mano, y a pesar de que veréis biografías que dice que le cortó, le hizo un corte en la ingle y entonces se desangró, lo que le cortó es un trozo de pene al pobre y se desangró y se murió. Sus contactos ya estaban cansados de defender a Caravaggio, pero es que en este caso ya era un delito mayor, un delito de sangre. Entonces ya no le podían ayudar más. Entonces Caravaggio tuvo que salir de Roma, fugarse a Nápoles, que pertenecía al Imperio Español, y la jurisdicción era diferente, y entonces no le podían detener. Entonces, a lo que voy, un tipo como Caravaggio, que estaba perseguido todo el rato, y cuando no estaba perseguido estaba matando gente o peleándose con gente o dejando que le pegaran, porque aquí en este cuadro los caballeros de la Orden de Malta se supone que le dieron una paliza, y por eso no sé si se nota un poco en la frente que tiene como una brecha, un chichón, porque le pega una paliza que se tira 1 mes y medio sin poderse levantar de la cama, precisamente cuando estos caballeros de la Orden de Malta le habían acogido, y a pesar de eso acaba a trifulcas y acaba huyendo y siendo perseguido. O sea, fijaos, todo esta forma de ser va a trascender en su obra, y va a pintar cuadros como esta orden de Herodes para decapitar a Juan Bautista, que es tremendo el cuadro, tremendo, porque además no solo hay violencia, sino hay una recreación de la violencia, porque aquí veis que le acaban de decapitar a San Juan Bautista, le están sujetando, se está desangrando, y vemos la mano izquierda del verdugo, que todavía tiene una daga por si tiene que apuntillarle. ¿Lo veis? O sea, quiero decir que hay una recreación absoluta en la violencia. Y es curiosamente el único cuadro que Caravaggio va a firmar, que lo va a firmar con la sangre de San Juan Bautista. Lo veis ahí que pone F. Michelangelo. Lo que está haciendo es pedirles a los caballeros de la Orden de Malta que le acojan en su asociación, por eso lo de la F, que hace referencia al hermano Caravaggio, en este cuadro tan tremendo. Luego la cosa acaba mal, como habéis visto anteriormente. Tengo aquí una ficha muy leve de todas las barbaridades que hizo Caravaggio: altercado menores, porte ilegal de armas, agresión a un camarero, porte de espada sin permiso,
difamación pública contra un rival, agresión contra heridas, difamación y sátiras, pasquines, agresiones al posadero por disputa del cachofas, agresión a un guardia civil, homicidio a Ranuccio Tomasoni, ha dicho Taglioni intestino Tomasoni, agresión sufrida, ataque contra ahí la sufre él, una agresión que era un caballero, fuga de la prisión, riñas locales, nuevo ataque sufrido, intento de regresar para obtener perdón. Bueno, lo del perdón de Caravaggio fue fantástico, porque después de estar por Malta y dando vueltas y tumbos huyendo, se entera que ya por fin el Papa en Roma le va a perdonar. Entonces tiene que volver, pero como le están buscando por toda Italia, tiene que volver por el mar. Y entonces acaba en una barquichuela de estas que iban llevando a comerciantes, acaba en Porto École, enfrente de Roma, pero en el mar, en una pequeña isla, donde tienen que parar porque hay una tormenta tremenda. Y entonces lo que ocurre es que cuando baja de la barca, porque tienen que esperarse 2 o 3 días a que termine la tormenta para poder continuar el camino, que estaba cerquísima de Roma y ya tenía el indulto, solo tenía que pisar Roma. Pues pisa Porto École y le detienen porque le confunden con otro delincuente. O sea, toda la vida delinquiendo para que me arresten confundido con otro. Y se tira 3 días arrestado hasta que eso se soluciona. Y cuando se soluciona, sale corriendo de la celda y va corriendo al barco donde tenía todas sus posesiones y ya el barco ha partido. Y ahí él acaba vagando. Él ya estaba muy mal de salud porque había recibido varias palizas y iba arrastrando todo eso, y al final acaba muerto en la playa de Cole con 36 años sin más posesiones que su propio cuerpo y posiblemente una espada, seguramente. O sea que veis que al final nos sale una historia potente, ¿verdad? Caravaggio. Y Caravaggio tiene estos cuadros como esta dormición de la Virgen. ¿Veis ahí? Esta Virgen que está flotando en la parte central del cuadro, que fue un poco polémico por el efecto mágico de que esté levitando. Al fin y al cabo está muerta, pero la denominación es dormición para no irnos a la desaparición del cuerpo, y fue muy polémico porque se supone que Caravaggio utiliza en esta pieza a una modelo del natural, como solía hacer él, y es una prostituta que la conocían perfectamente por Roma. Y la gente la identificaba. Pero no solo eso, la leyenda cuenta, y hay algunos escritos que parece que es cierto, que esta prostituta, que era amiga de Caravaggio y que había posado varias veces para otros cuadros suyos, apareció ahogada en el Tíber, y Caravaggio con 2 ayudantes recogieron el cuerpo, se lo llevaron al estudio y la utilizó como modelo para este cuadro. Por eso veis que tiene el vientre como hinchado y los pies, no sé si llegan a ver desde aquí, pero están un poco los tobillos hinchados. Entonces hay esta historia tan tremenda de utilizar un modelo muerto, que ha pasado muchas veces en la historia del arte de todas formas, pero aquí tan tremenda de cogerla directamente y llevarla al estudio. Bueno, como veis, Caravaggio, no todos los cuadros de Caravaggio eran tan graves. Como buen delincuente conocía mucho el AMPA juvenil, la delincuencia menor, por decirlo de esta forma, y va a tener cuadros como estos, donde aparece el crimen, pero en este caso ya no el de sangre, sino la estafa. Entonces tenemos estos jugadores de cartas, ¿lo veis? Que están aquí jugando, y vemos cómo hay un pobre primo con las cartas allí. Fijaos la juventud de los modelos, que era la juventud de Caravaggio prácticamente, y cómo le están haciendo trampas para ganarle en la partida, ¿lo veis? De forma que aquí hay una cosa, y aquí abro un paréntesis muy breve en cuanto a la técnica. Se sospechaba que Caravaggio, entre asesinato y asesinato, yo no sé cómo tenía la capacidad de pintar obras maestras, pero lo hace. O sea, a mí me tiene loco, porque es que dice, se hace el cuadro de las 7 misericordias en Nápoles, y le están persiguiendo por haber matado a un tío y por haberse pegado con otro. Dice, yo no sé de dónde sacaba la flema, pero bueno. Pero era muy rápido. Y aquí hay varios teóricos que dicen que ya se comienza a utilizar la cámara oscura, es decir, una proyección de las imágenes escenografiadas con modelos reales que se proyectaba en el lienzo y aparecía de manera invertida. Claro, esta tecnología le ayudaba a ser más rápido, y luego había que pintar, que no es poco, tener esta maestría con los colores. Entonces, claro, estas cámaras oscuras, que no son como los proyectores de ahora que usan los pintores muralistas, pues proyectaban de uno en uno la figura. Entonces tenía que poner a uno, proyectar, hacer el esbozo boca abajo,
cambiar a otro personaje, proyectar, etc. Entonces aquí se cree que veis al que le está mirando las cartas, como a pesar de lo magnífico que es el cuadro, no tenemos la sensación de que esté mirando las cartas, sino que su mirada va un poquito más hacia la espalda, ¿verdad? Y es posiblemente que sea por el uso de la cámara oscura. Cierro el paréntesis porque es simplemente un recurso técnico, pero como curiosidad. Pero estas piezas, como esta Buenaventura, pertenecen a ese AMPA juvenil, ¿verdad? Aquí tenemos la Buenaventura y tenemos el estar leyendo las manos a este chico, que se parece un poco al primo anterior, pero bueno, las pilla todas al hombre, y al mismo tiempo le están robando el anillo. ¿Lo veis? Este tema era muy frecuente. Por ejemplo, Georges de Latour también tiene este cuadro donde le están distrayendo al primo, también leyéndole la mano y dándole la Buenaventura, y veis a la otra figura que por abajo le está metiendo la mano en el bolsillo. Se ve perfectamente que le está robando. Es decir, que tenemos estos artistas que van a representar escenas de delitos menores, en este caso son estafas, robos, etcétera, pero que tienen una composición. A mí me encanta el retrato central de la figura que está mirando de reojo hacia la derecha. Me parece maravilloso. Es decir, cuando veo este cuadro no puedo dejar de mirar esa figura que no me mira a mí, que está mirando al que está robando realmente. Bueno, fantástico. Pero como vemos tenemos artistas delincuentes, ¿verdad? Aquí se me pone el texto, así que lo aprovecho. ¿Veis? Benvenuto Cellini, que era orfebre y escultor en la época italiana. ¿Hay algún italiano en la sala? ¿No? Es que estoy ahora dándole a los italianos porque no hacen más que salir delincuentes italianos. Lo siento. Fijaos, era un gran orfebre, como veis ese salero de oro, marfil y esmalte que tenemos ahí era fantástico, pero tenía un carácter absolutamente violento. Fue acusado en varias ocasiones de agresiones, portación ilegal de armas, se parece mucho a Caravaggio en esto, otros delitos, estuvo en la defensa del Vaticano durante el saco de Roma, absolutamente metido en líos. Entonces, a lo que voy, cuando vemos estos perfiles, que comprendemos que luego fuese capaz de hacer esculturas como este Perseo con la cabeza de Medusa, que vemos perfectamente la cabeza con todos los restos de la garganta colgando, y en la parte inferior está subido en el cuerpo decapitado. Entonces, claro, artistas que están tan relacionados en su vida cotidiana con lo violento también pueden ser absolutamente directos con la forma expresiva de sus obras. O, por ejemplo, otro italiano, lo siento, que es Pietro Torrigiano. Pietro Torrigiano, que era uno de los artistas que estuvieron en los jardines de la familia Uffizi en Florencia, donde se formó también Michelangelo Buonarroti, Miguel Ángel. Tiene dos cosas en su currículum. Una de ellas es que acabó su carrera de escultor en Sevilla y acabó encarcelado porque le robó por destruir una virgen que le había vendido al obispo, por destruirla porque no le pagaban. Entonces se enfadó tanto que le metió en la cárcel y murió allí de hambre, de inanición. De lo que tenéis aquí a vuestra que estoy al revés. Izquierda. Derecha es Pietro Torrigiano, y lo que tenemos ahí es un grabado de Goya donde aparece Pietro diciendo: no comes, célebre Torrigiano, porque no comía en la cárcel y al final acabó muriendo. Se hizo muy famoso por eso, pero en su currículum tenía algo casi más importante que esto, que era el responsable del físico de Miguel Ángel. Porque cuando eran jovencitos, con 14, 15 años, en los jardines de la familia Uffizi, donde se formaban artistas de todo rango, de la élite, los jovencitos de la élite, pues tuvieron una discusión de quién era mejor escultor, porque los Uffizi le alababan muchísimo a Miguel Ángel y Pietro tenía bastante envidia. Total, que al final se pelearon y Torrigiano le pegó un puñetazo que es el responsable de partirle la nariz a Miguel Ángel, y por eso tenía esa nariz aplastada en todas sus representaciones, cosa de la que Miguel Ángel siempre renegó absolutamente, porque él se consideraba absolutamente feo y por eso era uno de los motivos por los que buscaba la belleza absoluta en su obra. Pietro Torrigiano no solo le partió la nariz a Miguel Ángel, sino que además, cada vez que iba buscando trabajo por Europa, contaba que él era el responsable de la nariz partida de Miguel Ángel, es decir, era parte de su currículum.
Fijaos, ahí vemos no se ve demasiado, pero tenemos ese retrato que le hicieron a Miguel Ángel, donde tiene la nariz ahí un poco de boxeador. En el retrato como Nicodemo se ve más todavía ese aplastamiento de la nariz. Y ya que estoy con Miguel Ángel, pues tengo que hablar de otro delincuente de la historia del arte, que es el propio Miguel Ángel. Esto no sé si lo sabéis. Pues os lo cuento. Miguel Ángel empieza su carrera, cuando empieza a despuntar, pues está en los jardines Uffizi hasta que ya se cansa de uno de los responsables de la familia, dueños de toda Florencia, etcétera, y con sus aquí no voy a meter en todo este tema político, porque si no me eternizaría, pero con uno de los principales responsables de la familia ya se empieza a cansar por los encargos tan absurdos que le hacen. Le llega a encargar una estatua de hielo, que es absolutamente efímera. Y entonces él se siente ofendido, porque dice, no me queda más remedio que hacerlo, pero con toda la potencia que tengo, ya se sabe que es muy buen artista, que me encargue una estatua de hielo. Al final abandona a la familia Uffizi y también es el abandono de sus años de formación. ¿Pero qué pasa? Pues como nos pasa a todos, cuando acabamos nuestros años de formación, que aparece la vida real y tienes que buscarte encargos o tienes que buscarte trabajo. Y él no tiene apenas encargo, no tiene donde caerse muerto. Entonces, a través de un amigo suyo, medio marchante, medio contrabandista, le dice que en Roma tengo muchos clientes que les gusta comprar, sobre todo en el clero, sobre todo cardenales, que les gusta mucho comprar antigüedades grecolatinas. Y entonces Miguel Ángel lo que va a hacer, esta no es la pieza original, lo que va a hacer es una especie de ángel dormido en mármol, con la maestría de Miguel Ángel, de un tamaño no muy grande, y lo embadurna en una mezcla de leche fermentada y heces toda la pieza, la deja enterrada durante 2 meses en el jardín de su casa, y cuando la saca, toda esa porquería se ha ido metiendo dentro de la piedra, y luego la descascarilla un poco y se la da a su amigo para que la venda como una antigüedad. Es decir, la carrera de Miguel Ángel empieza como falsificador. Es otro delincuente. Yo os he dicho que los artistas es la delincuencia, pero bueno, entonces lo veis. ¿Qué es lo que le va a pasar a Miguel Ángel con este proceso? Que es el principio de su carrera y casi es el fin. Porque este amigo suyo lleva la pieza a Roma y se la vende al cardenal Riaro, que tengo ahí el nombre puesto, ¿verdad? Sí, el cardenal Riaro, que la compra y se la lleva a su casa. Y como este señor era doctor en artes, controlaba la obra artística, pues se da cuenta que no es una antigüedad, que está muy bien esculpida, pero esto no pertenece al siglo IV antes de Cristo ni de lejos. Entonces llama a este hombre para pedirle explicaciones. Te he pagado por una cosa, y este amigo de Miguel Ángel no era tan amigo, porque le dice, no, si no es cosa mía, a mí me lo ha dado una escultora en Florencia, si quieres te doy la dirección. Y entonces fueron a buscar a Miguel Ángel. Miguel Ángel, cuando le llevan desde de Florencia a Roma, él piensa, y tenía 19 años, que su carrera ya había terminado, que le iban a meter en la cárcel, como poco, que no iba a poder ejercer más su trabajo. Y efectivamente, cuando llegó a casa del cardenal Riaro, le dijo el cardenal, que sepas que me has estafado, quiero mi dinero, y lo siguiente que quiero es que me hagas una escultura para mi jardín. Y ese fue el comienzo realmente de la carrera de Miguel Ángel en Roma, donde empezó a tener grandes encargos. La escultura, por si alguien tiene la duda o la curiosidad, es el Baco que se considera la primera obra maestra de Miguel Ángel. El Baco que lo hizo de una forma tan espléndida, tan esplendorosa, con unos glúteos tan turgentes, que el pobre cardenal lo tuvo que quitar del jardín porque se mareaba cuando lo veía. Decía, esto es demasiado para mí. Bueno, pues veis ahí cómo Miguel Ángel empieza su carrera también como delincuente. Voy a dejar a los artistas delincuentes. Ostras, muy fatal de tiempo, ¿verdad? No, es que falta muchísimo. Voy a pegar un acelerón. Víctimas de la delincuencia. Es que aquí de un acelerón con estas cosas he hablado de delincuentes artistas y ahora quiero hablar de víctimas delincuentes. Voy a ser un poquito más breve porque llevo solo 1 hora hablando nada más. ¿Qué tal estáis? Bien. Es que la gente que asiste a mis charlas, a veces hemos estado 2 horitas largas y yo alucino, digo, pero si hay películas más cortas y aguantan ahí, o sea, bueno, y eso que yo estoy sentado, es porque estoy sentado, si estuviese de pie ya estaba yéndome. Bueno, víctimas en las artes, una absolutamente principal, Artemisia Gentileschi.
víctima, por supuesto, de todo el machismo de la historia del arte, que no se puede negar porque es evidente, de la forma de contar la historia del arte es así. Si revisáis el fantástico manual de Gombrich, Historia del Arte, que resume desde las cavernas hasta los años 70 todo el desarrollo artístico con una limpieza, un lenguaje clarísimo, y sin embargo en todo el manual solo hay 4 mujeres, pero es que se contaba así la historia. Ahora los historiadores y el arte contemporáneo y los museos y las galerías, etcétera, están haciendo un esfuerzo y si no, iros ahora mismo al Reina Sofía, por ejemplo, a ver la exposición de Maruja Mayo, por recuperar a artistas mujeres que no estuvieran, es que no se podía hablar de ellas porque tenían que ejercer de forma clandestina. Pues ese es lo que le pasa a Artemisia. Artemisia es hija de un pintor caravallista, por cierto, que es la única forma que tiene una mujer de poder estudiar arte o bellas artes. El término de bellas artes es mucho más moderno, estoy en el siglo XVI, pero lo que sí tenemos que ver es, en el XVII, lo que sí quiero que veáis es que no podían ejercer la profesión salvo por 2 motivos. Uno, ser hija de artistas, como le pasaba a ella, entonces pues, tenía acceso a la formación, porque si no, no podían formarse. Una mujer no podía dibujar anatomía porque no podía ver un cuerpo desnudo. Entonces, imaginaos, las pocas mujeres que estudian anatomía les ponían una vaca de modelo para que pudieran ver los volúmenes como eran. O sea, imaginaos hasta qué punto. Entonces, ¿qué le ocurre a Artemisia? Porque Artemisia, está muy dotada para las bellas artes, para la pintura. De hecho, el propio Caravaggio, cuando conoce la obra de Artemisia, dice: esta mujer está a mi altura, y la conoce a través de su padre. Ella no puede ejercer y su padre no tiene tiempo para enseñarle. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues contrata a un señor, un discípulo suyo, que le dan las primeras clases de dibujo, y es ahí donde se empieza a formar. Pero este señor abusa de ella, y entonces aquí viene lo tremendo de la historia. Es violada por su profesor. El profesor le dice que no se preocupe, que se va a casar con ella. Él está casado y no tiene ninguna intención, pero bueno, para quitarme esta pesada encima. Y ella insiste en que este señor tiene que ser, ya me ha engañado y me ha violado y encima me ha engañado. Entonces insiste y lo denuncia, se lo dice a su padre, y su padre lo deja, dice: no, esto, mejor no hablemos de esto, ya hablaré yo con él, etcétera, etcétera. Ella insiste y acaba haciendo la denuncia formal. De esto hay muchísima documentación. Claro, el juicio es tremendo, porque lo de la presunción de inocencia aquí se lo pasan, porque los jueces, para decidir si está diciendo la verdad, primero le hacen una revisión ginecológica de la época, y lo siguiente que hace es decir, bueno, porque dice: bueno, si esta mujer, si es virgen, ha mentido, está claro, pero cuando ven que no, lo siguiente que hace para saber si dice la verdad, la torturamos, y si insiste es que dice la verdad. Como sabían que era hija de pintor, la empiezan a retorcer con una especie de guitarra los dedos, que se empiezan a retorcer, y ella sigue insistiendo en que ha ocurrido esto. En ningún momento recula, hasta que ya dicen: bueno, le cortamos en pedacitos, esta mujer no se calla. Entonces al final acaban sancionando a su maestro 1 año de exilio de Roma, o sea, nada más, Entonces, claro, cuando vemos la pintura de Artemisia, comprendemos cómo su Susana y los viejos, aunque es un cuadro anterior a este hecho, aparece sin condescendencia. ¿Veis? ¿Veis a esos viejos que espían a Susana, que en la pintura anterior de Giorgione, de Tiziano, etcétera, etcétera, es condescendiente y sabe que le están mirando pero se deja mirar? Y sin embargo, Artemisia representa una Susana en los viejos donde los retira de su lado con asco. ¿Lo veis? Claro, ¿cómo no va a representar a Judith Holofernes con esa sangre que aparece ahí tan tremenda? Es decir, son artistas que están trabajando sobre la violencia, sobre el delito y sobre la denuncia. Ella no puede denunciar, pero sí que puede pintar. Entonces va a ser absolutamente representativa. No sé si se llega a ver las líneas de sangre. Ella hizo una versión anterior donde la sangre caía, y un amigo suyo, doctor, dijo: no, pero si pilla la yugular, esto sale a chorro. Y entonces hizo el cuadro de nuevo con esa sangre tan brutal. Y la actitud de las 2 figuras, que ya no hay una anciana, ya son 2 mujeres jóvenes que sujetan a este hombre. ¿Lo veis? Claro, el arte aquí se convierte casi en algo sanador para el artista. No digo que vaya a sanar, pero sí que va a denunciar, como hace en el arte contemporáneo Nan Goldin,
que se fotografía, como pone en el título, un mes después de haber sido golpeada por su pareja con la que tuvo muy buena relación durante mucho tiempo, hasta que esto de repente saltó por los aires. Entonces utiliza, y en el arte contemporáneo es muy frecuente, el soporte, en este caso fotográfico, y en este caso el propio retrato, el autorretrato, para denunciar. Podría haber elegido la otra foto que tenéis ahí abajo, que es de la misma autora, para ser amable, pero no quiere ser amable, porque lo que quiere es contar lo que pasa a través de su autorretrato. ¿Lo veis? O ya que me meto en estos terrenos, pues esta otra pieza brutal, de los 50 piquetitos, ¿no? Son 50, unos cuantos piquetitos. Frida Kahlo, no sé si habéis visto el cuadro. El cuadro es brutal y es así de pequeñito, es casi una 3. Este cuadro tiene otro elemento del que voy a pasar a hablar ahora enseguida, rápidamente, que es la narrativa sobre una historia del periódico. Ella lee en el periódico que un hombre ha asesinado a su pareja a puñalazos y le da como 50 puñaladas, piquetitos. Entonces ella representa esa escena y fijaos que la sangre de la escena llega por el marco. Sobre todo la indignación de Frida fue porque el juez dijo, cuando iba a la sentencia, que por unos cuantos piquetitos tampoco íbamos a hacer un escándalo. ¿Lo veis? Curiosamente Frida, que tiene una relación con Diego Rivera, su pareja, y en esta época creo que ya sabía que se había acostado con su hermana, y que, entre otras, y estaba absolutamente destrozada por el dolor, utiliza una pose, y algunos teóricos dicen que lo que está reflejando es su relación con Diego Rivera. Diego Rivera nunca la apuñaló, pero sí que es verdad que ella ya tenía una relación con su pareja bastante deteriorada, y encima esta historia va a contribuir. Historias que aparecen en el periódico, pues esta balsa de Jericó, ¿verdad? Donde esta noticia, en la costa de Mauritania, una balsa se va a pique y los marineros se quedan flotando en la balsa hasta que al final acaban muriendo y los pocos que sobreviven acaban desquiciados. Jericó lee esta historia y genera esta balsa de Medusa, donde, con un sentido mucho más romanticista que la propia historia, utiliza este efecto tan grave. ¿Lo veis? Aquí no hay tanto un crimen, sino como una narrativa sobre una historia que está adaptada a lo que está haciendo. Pero más interesante es el asesinato de Marat. ¿Qué os parece? Jean-Louis David es el pintor. La Revolución Francesa, los jacobinos y los girondinos están promocionando, desarrollando la Revolución Francesa, pero los jacobinos tienen un sentido más violento, más agresivo, más de la guillotina, ¿verdad? Los girondinos quieren templar un poco gaitas, ser un poco más o menos violentos, etc. Y están viendo que los otros compañeros de objetivo, pero con unas formas tremendas, pues se está yendo de las manos. Entonces, una mujer entra en la habitación de Marat, que es uno de los responsables y cabezas del movimiento jacobino, y con la excusa de chivarle una serie de manifestantes de la revolución, entra en su casa y le asesina. Y entonces aparece representado por este cuadro de Jean-Louis David como un héroe, ¿lo veis? Que es que si ponemos una virgen detrás, parece una piedad, ¿no? Ese brazo que cae, que se extiende. Él está metido en la bañera porque tenía problemas epidérmicos y tenía que hacerse baños con agua y vinagre continuamente. Entonces llegaba un momento que se puso una especie de pupitre y trabajaba dentro de la bañera. Entonces nos presenta la muerte dulcificada de un héroe para un jacobino. Entonces fijaos cómo el artista está elevando a la heroicidad a un señor que ha sido asesinado por otra persona que, según otro pintor, como tenemos aquí, Paul Baudry, pinta y aparece la asesina. ¿Lo veis? ¿Y cómo aparece? Como una salvadora. ¿Veis la postura? Incluso la daga, la colocación de los brazos es como si estuviese sacando la espada de un caballero. ¿Lo veis? Claro, este artista no era jacobino, era girondino. Entonces, veis cómo cada uno va tratando al personaje según sus ideales, tendencias. ¿Lo vais viendo? Pero doy un paso más allá, avanzo un poco en el tiempo y tengo aquí otra muerte de Marat. Esta está pintada por Edvard Munch. Y por supuesto a Munch ya no le interesaba demasiado el asesinato de Marat por el personaje, sino por el asesinato de una mujer a un hombre.
él se autorretrata en la cama, esa cama ensangrentada, y esa supuesta que es Sture Larsen, en la pareja, una de las muchas parejas que tuvo Edvard Munch, aparece mirándonos a nosotros como diciendo, aquí estoy yo y me lo llevo por delante. Esta historia no es así, esto no ocurre nunca. Lo que sí va a ocurrir es que Sture Larsen se obsesiona de Munch. Munch, cada vez que tiene una relación personal con una mujer, cuando veía que iba un poquito más allá, las apartaba de su vida, y Tula insistió tanto que llegó a mentirle una vez y le dijo, cásate conmigo porque tengo una enfermedad mortal y me quedan meses de vida. Entonces Munch ya dijo, bueno, pues venga, me caso contigo, y cuando se entera que es mentira, pues tiene una discusión a partir de un juicio que hubo posterior, tiene una discusión en un hotel donde aparece una pistola, la gente cree que la pistola era de Edvard Munch, se dispara y le revienta un dedo meñique a Edvard Munch, con toda la sangre y todo eso. Y ahí acaba esa relación por completo, ¿verdad? Pero Munch utiliza la muerte de Marat para representar toda esta escena. Entonces vamos viendo también a cuadros tremendos como esta muerte de Iván el Terrible. La violencia nos lleva a desatarse las pasiones, incluso casi hasta la enfermedad mental. Y tenemos este Iván el Terrible que, regañando, por decirlo de forma suave, a su hijo por las vestimentas que llevaba, al final le acaba dando con un bastón en la cabeza y se lo carga. Y luego se da cuenta de lo que ha hecho. Fijaos en los ojos de la expresión de esa figura, desorbitados, donde la locura se ha apoderado de su ser y se ha llevado por delante a su hijo. Ahora comprendemos por qué lo llamaban Iván el Terrible, ¿verdad? Bueno, pues este cuadro de Ilya Repin, que lo tenéis en el Museo de San Petersburgo de Málaga, que yo no sé si está abierto, porque con la guerra de Ucrania y Rusia estaba cerrado y ya no sé si se puede ver. O cuadros de Patti Whitman. Aquí estos ya relacionamos un poco el delito un poco con el humor. Vemos a Patti Whitman, que es una pintora contemporánea, costumbrista, que nos presenta esta escena donde los dos asistentes de sala de un museo están ahí esposados y el ladrón se ha llevado, veis esa pared con todos los cuadros sin marco, solo se lleva las telas y ha dejado un montón de objetos en el suelo porque no quiere pasarse del montante para que esto sea un hurto y no un robo. Entonces no me llevo los marcos para llevarme el menor dinero posible. ¿Lo veis? O esta otra pieza que tengo por aquí de Paul Chocin, que donde veis ahí estos dos niños que están jugando, que nos recuerda un poco a los cuadros de Caravaggio, y como hay un tercero que se va llevando las galletas del cocinero sin que se dé cuenta. ¿Lo veis? Escenas muy costumbristas donde el delito está claro, es un robo, pero nos invita a la diversión, pero también nos puede invitar a la perversión, como hace Eric Films, y presenta este bad boy que pinta, que es una escena tremenda, porque es absolutamente perturbadora. ¿Qué está pasando ahí? Fijaos, tenemos una mujer adulta que se está recreando, autorrecreando, sabiendo que tiene como testigo un adolescente, con lo cual ya podríamos hablar de unos términos, pues ahora podríamos hablar incluso de pederastia, no tanto de pederastia, pero sí una especie de voyerismo. ¿Lo veis? Entonces podríamos decir, el cuadro se llama Bad Boy, pero la mujer mala podríamos decir que es ella, ¿no? Bueno, porque está ahí recreándose, pero al mismo tiempo el chico que está haciendo, pues está robándole la cartera del bolso. De forma que al final el bad boy es el chico porque está aprovechando la escena para robar a la figura. Entonces veis cómo aquí el artista utiliza un delito, o dos quizá, para generar en nosotros una sensación que no sabemos ahora con quién quedarnos. ¿Qué es más grave? Bueno, posiblemente a lo mejor podemos pensar que es más grave lo de ella, o a lo mejor lo de él, es que no lo tengo muy claro. ¿Lo veis? Estos cuadros que pertenecen a este ámbito casi costumbrista, tenemos uno que es de Ramón Casas en el Museo Reina Sofía, donde aparece el garrote vil, ¿no? La escena que cuenta cómo aparece esta ejecución en Madrid. Y sobre todo, lo más interesante de este cuadro, que aparece el castigo. ¿Recordáis que hablábamos antes del crimen sin castigo de las bellas artes? Aquí Ramón Casas se preocupa muchísimo de hacernos comprender que el castigo está presente. Es decir, no se ejecuta dentro del palacio, se ejecuta fuera, porque no es un castigo para solucionar, sino para ejemplarizar. Es decir, cuidado, si os portáis mal, ocurre esto. ¿Lo veis?
con toda esa gravedad y con esos triángulos en la parte central del cuadro que invitan a relacionar un montón de cosas del crimen y el castigo. Bueno, otro cuadro costumbrista, y ahora sí que voy acabando, con lo cual me puedo tirar una hora hablando más, es este cuadro del primer Sorolla con otra Margarita. No sé si conocéis el cuadro, pero Sorolla iba en este tren y fue testigo de esta mujer que iba arrestada y acompañada por 2 guardias civiles, y que la tenemos ahí con ese rostro inclinado hacia abajo, entre avergonzada y dolorida, porque ha matado a su bebé. Y es terrible. Cuando Sorolla ve esa escena, la dibuja en un cuaderno y luego hace varios bocetos hasta que pinta el cuadro. Le interesa mucho. En la primera época de Sorolla es de una marca costumbrista, como vemos aquí, luego ya tira hacia el luminismo, y quiere contar esta historia, y además la llama otra Margarita, haciendo referencia al Fausto de Goethe, donde pues aparece Margarita que es encarcelada por ahogar a su hijo. ¿Lo veis? Y realmente te está contando que posiblemente esta mujer haya matado a su hijo o por enajenación mental, como Iván el Terrible, o por ser víctima de una violación, que era muy frecuente. ¿Veis? Entonces, de nuevo, vuelven a plantearnos los artistas una pieza, y luego nos deja que busquemos la solución nosotros mismos. Dentro del delito tenemos otro elemento, que es el vandalismo. Y claro, el arte más vandálico que conoceremos será el arte urbano, ¿no? ¿Verdad? El graffiti. Entonces tenemos ahí a Keith Haring pintando en el metro de Nueva York en los años 80, haciendo esos grafismos en los soportes de la publicidad del metro, y en la parte inferior veis que ya ha llegado la policía y se le ha llevado. Curiosamente, el arte, como es testigo de nuestro tiempo, va a tener elementos tan curiosos como lo que ocurre con el graffiti. ¿Os suena, verdad? Esto, en origen, era vandalismo, ensuciaba las calles, nos molestaba, etcétera, etcétera. Pero tuvo tal peso representativo en la sociología contemporánea que ahora, por ejemplo, este graffiti de muelle que está en la calle Montera de Madrid, pues está protegido por patrimonio. Entonces veis que, de repente, estas pinturas rupestres urbanas ya están protegidas, porque ya han pasado ese filtro de la sociología. O vemos ahí el cuadro de Cézanne de el asesinato. Este cuadro no pertenece a ningún elemento real. Cézanne lo pinta porque le da la gana, porque necesita un señor que se va a dedicar toda su vida a pintar manzanas y botellas y la montaña de Santa Victoria, y aquí quiere contar algo en su juventud, algo tan tremendo como un asesinato. Es como el placer que tenemos cuando leemos la obra de Allan Poe, por ejemplo, que nos da miedo, pero al final nos apetece. También tenemos dentro de los vándalos los robos. La Gioconda fue robada, y además la Gioconda fue robada, y no por estos tipos, pero estos Apollinaire, el poeta, y Picasso estuvieron detenidos porque fueron sospechosos del robo de la Gioconda, porque ellos ya habían comprado a un ladrón algunas estatuillas del Louvre que robaban y se las quedaban para utilizarlas en sus estudios, etc. Pero al final, después de toda esa investigación, ahí estaba el hueco original donde estaba la Gioconda. Al final fue un trabajador del Louvre, un italiano, el que se había llevado debajo del abrigo a la Mona Lisa, y luego apareció unos meses después, como le ocurre al Grito, que también desaparece. El Grito, fijaos ahí el director en el año 94, lo contentos que estaban cuando recuperan el Grito de Edvard Munch, porque lo habían robado, pero lo habían robado de la forma más sencilla. Tan sencilla fue que al poco tiempo no solo se llevaron al Grito, se llevaron otra vez al Grito y la Madonna de Munch. Y los ladrones iban como por su casa. ¿Lo veis ahí? Caminando con los cuadros sin ningún problema. Ahora ya es más complicado. Y como hemos visto robos, también podemos ver a falsificadores. Veis ahí a Hans van Meegeren, que se considera uno de los mejores falsificadores de la historia del arte. Él se especializó en la técnica de Vermeer y entonces hacía réplicas de Vermeer tremendas, y empezó a vender cuadros a los holandeses adinerados en los premios de la Segunda Guerra Mundial. Empiezan a comprar obra para que no se la queden los nazis, y entonces él va a vender muchas de estas obras holandesas de Vermeer, claro, a estos señores, pero eran falsas. ¿Qué ocurrió? Que llegó uno de los segundos
de Hitler y consiguió uno de estos cuadros. Y estaba tan apasionado por ese Vermeer que dejó una cantidad de dinero increíble. Cuando echaron a los nazis, trascendió que este señor, Hans, había vendido obra a los nazis. Pero claro, aquí y fue a juicio y le iban a meter cadena perpetua. Y entonces él dijo, espera, que es que yo no he vendido obra a los nazis, que yo lo que he hecho es falsificar. Entonces tuvo que confesar un delito para rebajarse la pena, pero el juez no le creía. Dice, no, usted es pro-nazi porque ha vendido a los nazis. Dice, no, por favor, déjeme un caballete, un lienzo, buscó una sala y pintó un cuadro para demostrar que tenía la técnica de Vermeer. Entonces, no le metieron 30 años de cárcel, solo le metieron uno que no superó porque murió de un infarto en la cárcel. Pero fijaos cómo este artista fue capaz de engañar a los expertos, pero al mismo tiempo tuvo que recular porque estaba peor lo que estaba haciendo tratando con los nazis. O Tom Keating, como tenemos aquí, uno de los grandes falsificadores de la historia de la pintura. Y también el blanqueo de dinero. La galería Noether de Nueva York tuvo que cerrar porque 3 tipos, un chino, una mexicana y un señor de Lugo, empezaron a colar cuadros de Jackson Pollock que eran falsos. Y la galería, la primera vez, preguntó, dijo, ¿pero dónde sacó este Pollock? Dice, no, es que mi mujer mexicana tiene unos amigos que tienen varias obras de arte contemporáneo y no las queremos vender y tal. Ah, bueno, se lo creyeron. Lo pusieron a la venta, en 3 días estaba vendido el cuadro. A los 2 meses, el mismo equipo, el chino era el que pintaba los cuadros y estaba en China, por cierto. King se llama, muy original. A los 2 meses vuelven con otro más Rothko. No, es que tenemos un Rothko. La galería, que tenía 160 años de antigüedad, como veía que se vendía con tanta facilidad, ya no preguntó. Miró y dice, pues sí, parece un Rothko. Y lo pusieron a la venta. Al mes aparecieron con otro Jackson Pollock. Y a la semana con otro. Y eso se iba vendiendo hasta que unos coleccionistas hicieron un peritaje y se dieron cuenta que lo que se estaba aquí es blanqueando dinero y colando obra falsa que todavía debe andar por el mercado esta galería, de tal forma que al final tuvo que quebrar. Entonces, como hemos visto, el delito, el crimen, tiene un montón de parámetros. Puede servir para representar nuestra propia esencia del ser humano, que es un poco salvaje y violenta. Puede servir como purgatorio, ¿no?, para curar nuestros pecados en la representación. Puede servir también para blanquear dinero, puede servir para copiar a los grandes maestros. Lo que sí va a ser, como hace James Ensor, este cuadro no es un delito, es simplemente una representación del ser humano, que detrás de esas máscaras, al final todos tenemos un pequeño delincuente. Muchas gracias. Me he pasado un poquito, ¿verdad? Lo siento.